Okay, ladies and gentlemen. Whoops, let me turn this off here. So we'll start in just a couple of minutes. Mira, damas y caballeros, vamos a empezar dentro de un par de minutos, muy pronto. Confirmaré que ciertamente tendremos al presidente de la COP15, a su excelencia, señor Stephen Kilbore, ministro de Ambiente y Cambio Climático para acá, Mercader, director ejecutivo del programa de servicios. No creo que vamos a tener a la secretaria ejecutiva, lamentablemente, pero por favor, todo el mundo pendiente. Tenemos una conversación de preguntas en la habitación, pero también en línea vamos a estar recibiendo. Así que, por favor, todo el mundo atento. Gracias.
There we go. Good morning, ladies. Buenos días, dame este Mi nombre es David Edwards, soy el jefe de comunicaciones para la Secretaría de la Comisión sobre Biodiversidad Biológica. Es bueno ver tantas personas presencial en el salón de conferencias el día después del cierre de la COP15 de la Conferencia de las Naciones Unidas. Será la última conferencia de prensa hoy. Estamos complacidos de tener con nosotros primeramente a Su Excelencia Juan Hunshu, el presidente de la COP15. También nos deleita tener al ministro representando al país anfitrión, Su Excelencia, señor Stephen Guilbeault, del Medio Ambiente y Cambio Climático Canadá. También tenemos a Ingrid Anderson con nosotros, la directora ejecutiva del NUMA. Y también, lamentablemente, Elizabeth Maroon Iberjas no pudo estar con nosotros, pero nuestro ilustre trío va a poder dirigírsele sobre los eventos y las cosas que acontecieron anoche y lo que esperamos hacer. El formato será igual a los demás. Tenemos palabras de cada uno de los panelistas y después recibiremos preguntas. Después tendremos preguntas en línea, también preguntas presenciales. Lo que quisiera empezar es invitar a Su Excelencia, el presidente del COP, Juan Hunshu, para que se nos dirija y tenemos la interpretación disponible. Amigos de la prensa, de los medios, saludos a todos. La conferencia de la COP15 ha concluido, pero aún así quisiera extender mi cálida bienvenida a nuestro último informe de prensa. Estoy muy agradecido por todos ustedes porque durante el periodo de la conferencia ustedes han extendido su respaldo para nosotros. Entiendo que Montreal es una ciudad de arte. También es un lugar donde podemos realizar nuestros sueños. Permítanme brevemente compartirles mis sentimientos luego de llegar. En los primeros pocos días después de llegar, el clima no fue, estuvo nublado todos los días. Vi nubes gruesas en Montreal, densas, y mi corazón, por tanto, sintió una pesadez, sentí presión. Me preguntaba qué tipo de progreso o qué tipo de logros pudiésemos alcanzar por las negociaciones. Y realmente quiero agradecer al señor Hughes. Bueno, de hecho, hubo una gran nevada y hay algo, decimos en China, que la nieve trae buenas. Entonces, con una nevada tan pesada, nuestro futuro sería muy brillante y será lleno de esperanzas. Durante las horas del 19, cuando el marco fue aprobado o adoptado, celebramos y todos aplaudimos y vitoriamos en ese momento. Ya eran las 4 de la madrugada cuando regresamos a nuestras habitaciones de hotel. En ese momento, de hecho, había ya una luz solar brillante, por tanto eso representaba nuestras esperanzas. Y de hecho, sirvió de celebración para nuestra última victoria. Entonces, en todo el proceso, desde el principio, yo sentí mucha presión, pero después vi esperanza, vi nieve trayendo buena fortuna y suerte. Y finalmente, el marco fue adoptado y el sol salió. Entendimos que ya nos sentíamos cálidos y esperanzados. Ese es el progreso. De hecho, en la conferencia recién concluida, como saben, alcanzamos un éxito histórico en cuanto a nuestro tema de civilización ecológica equilibrada, viendo un futuro compartido para toda la vida en la Tierra. De hecho, la presidenta Sinki envió un mensaje y hay 14 partes que anuncian una serie de acciones y compromisos mayores. También adoptamos 62 decisiones relacionadas a la conferencia. Aún más importante, alcanzamos un documento histórico icónico que es el marco biológico de biodiversidad de Montreal, señores, bajo estas circunstancias. Bueno, en muchos lugares que se adhieren a algo multilateral al mismo tiempo, sabemos que hay claras aspiraciones de diferentes lugares, de diferentes actores. Ahora hemos alcanzado un equilibrio ambicioso, robusto y tenemos un robusto paquete de soluciones. Yo creo que este documento puede guiarnos a todos en nuestros esfuerzos para revertir las leyes de biodiversidad y poner la biodiversidad en el rumbo a la recuperación para el beneficio de toda la humanidad.
en especial a nuestros niños y nietos. Hemos llegado lejos para alcanzar el marco que empezamos hace 4 años en el COP14 en Sharm el Sheikh. Seguimos a Quimi y finalmente hemos llegado en Montreal. Con los años hemos negociado, hubo desacuerdos, pero hemos mostrado flexibilidad. Hemos tocado líneas negativas, pero finalmente cedimos bastante. En diferentes lugares del mundo nos hemos encontrado varias veces y aún en las alturas de la pandemia trabajamos arduamente para movilizar este proceso hacia adelante. De hecho, estamos procediendo con la biodiversidad y la gobernanza. Hemos demostrado nuestro compromiso para lograr la visión del 2015 de vivir en armonía con la naturaleza. También hemos demostrado que las comunidades son mucho más que nuestra diferencia, de más peso también. Finalmente hemos adoptado el marco histórico, el cual contiene la inclusión histórica de la vía del DSI. Este marco también es una decisión histórica para establecer el fondo del marco y dicho fondo también nos describe la visión 2050 para vivir en armonía con la naturaleza. Esto es algo histórico. Por medio de este marco podemos ver solidaridad y cooperación. A medida que trabajamos juntos para revertir la pérdida de biodiversidad y embarcarnos en una ruta de recuperación por medio de este marco, podemos ver la ambición y las acciones al trabajar juntos para construir una comunidad de vida compartida en la tierra y por medio del mismo vemos esperanza y un futuro de vivir en armonía con la naturaleza, dejando un mundo limpio y hermoso para nuestras futuras generaciones. Me gustaría aprovechar la oportunidad para una vez más expresar mi gratitud al gobierno anfitrión de Canadá, Quebec y la ciudad de Montreal por ayudarnos a realizar una exitosa conferencia y en segundo lugar, al ministro Gubit, a quien quisiera expresarle mi gratitud. Y a mis 6 ministros coordinadores, mis amigos, 2 grupos de trabajo, tus copresidentes de la conferencia y también los miembros del buró que representan a diferentes reuniones. Les agradezco por su liderazgo y coordinación. Agradezco a la personal completo de la Secretaría bajo el liderazgo del director ejecutivo Anderson, así como a la directora ejecutiva de la NUMA, Anderson and Steve. También quisiera agradecer al liderazgo de la Secretaría Ejecutiva, Miranda. Y de mi equipo también extiendo mi sincera gratitud porque ellos han estado trabajando arduamente, incansablemente, de manera que logremos el éxito en nuestra conferencia. También quisiera agradecer a todas las partes por mostrar la mejor ambición, la mejor flexibilidad y los mejores espíritus de compromiso para llevarnos a un marco común que pertenece a todos nosotros. Y eso también es nuestra victoria común. También quisiera agradecer a todos los miembros que trabajan para esta conferencia, incluyendo a los intérpretes, a los policías apostados afuera y a diversos personales del staff, amigos de los medios. Se debe a que su esfuerzo y su apoyo que podemos concluir nuestra conferencia exitosamente. No dimos que esto está es difícil de superar. No digamos que esto es difícil de superar, deberíamos avivarnos y seguir adelante. Es la conclusión exitosa de la conferencia y un inicio emocional para la biodiversidad. Como presidente, yo espero que todas las metas y compromisos alcanzados en esta conferencia aguantarán la prueba del tiempo y serán plenamente implementados. En 2030, cuando hagamos la evaluación, espero que nuestros entornos ecológicos serán más saludables, más estables y mucho mejor. Y espero que las leyes de biodiversidad que están actualmente sean implementadas en los próximos años, junto con los miembros de mi buró y la Secretaría de la Convención. Continuaremos llevando a cabo
mis deberes como presidente y trabajemos con las partes interesadas y actores para asegurar la implementación efectiva del marco. Una vez más, muchas gracias y con gusto tomaré vuestras preguntas. Gracias de nuevamente. Muchas gracias otra vez a Su Excelencia. Estamos muy afortunados de tener con nosotros al señor David Cooper, que es el subdirector ejecutivo de la Consejo de Biodiversidad. Dado todo el trabajo que le estaba haciendo anoche, le pasaré, por favor. Muy bien, con ello tenemos a un panel agrandado. Ahora voy a ceder la palabra al ministro representando al anfitrión de este reunión, Canadá, Su Excelencia Stephen Guilbeault. Digo, usted tiene la palabra. Muchas gracias, David. Algunas ciudades son ciudades históricas que se relacionan con el medio ambiente. Ya en 1997, Montreal, los países se juntaron para negociar el protocolo de Montreal para acordar, para eliminar los químicos dañinos a la capa de ozono. Esto fue una manera de salvar la vida de millones de personas que podrían perder. En cuanto a la generación, estamos ya a un punto de no retorno en cuanto a naturaleza. Tenemos que crear una nueva vía para alejarnos de constantemente destruir el hábitat y las especies, la salud de los bosques, de los océanos, de nuestros animales y toda la biodiversidad. Esta es la base para toda la fortaleza y la estabilidad de nuestras sociedades. No podemos continuar dando esto por sentado. Podemos lograr un momento de moral para la naturaleza. La el marco Cumi-Montreal es una gran victoria para nuestro planeta y para toda la humanidad, considerando que eso apenas 6 meses no sabíamos si esta conferencia se celebraría siquiera. Y para Canadá, así como para muchas organizaciones medioambientales, solo podemos soñar de lograr el nivel de ambición que se refleja en el texto del marco. Aún apenas hace unas semanas, ¿quién hubiese pensado que tendríamos un compromiso global para proteger el 30% de las tierras y océanos? Este 30 por 30 es el marco. ¿Quién hubiese pensado que lograríamos un acuerdo para movilizar recursos financieros sustanciales para proteger a la naturaleza y la biodiversidad? Recursos que apoyarán a los países que están siendo administradores de la mayoría de la biodiversidad del mundo. Eso está en el marco. Y en muchos otros puntos el texto refleja una ambición de alto nivel. Aquí debo extender un agradecimiento tanto a la presidencia y a la Convención sobre la Biodiversidad Biológica. Su secretaría, trabajando a la par, han sido exitosos en guiar el proceso para un gran efecto. A mis colegas, el ministro Wang de China, gracias, Shei Shei. Y gracias por confiar en mí para cofacilitar las consultas ministeriales junto con el ministro for the Beach de encontrar una ruta para el 30 por 30. A todo el equipo de la secretaría, incluido a Elizabeth, así como a David e Inger, muchas gracias. Y me parece que esta conferencia también ha sido una travesía para las presidencias, para el país y mi país también como país anfitrión. Creo que juntos en los últimos 6 meses hemos viajado juntos para llevar esta reunión a un resultado y por eso estoy extremadamente agradecido por ustedes y también a la delegación completa de China. Muchas gracias y a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Es ahora mi placer de invitar al director ejecutivo del NUMA, Ingrid Anderson, a que tome la palabra. Buenos días a los miembros de la prensa. Como acabamos de escuchar del ministro, fue un momento para la naturaleza y ha pasado mucho tiempo para elaborarse, pero permítame expresar mi gratitud a usted, el ministro, por su increíble liderazgo como presidente de esta conferencia. Perdón, todos estamos cansados. Y a la capacidad de su increíble personal que ha trabajado tan arduamente y a ustedes y al gobierno y al pueblo de China. Esto ha sido una travesía larga y compleja, pero la determinación firme
de la presidencia china nos ha traído hasta aquí. Ayer el secretario general le llamó esto los inicios de un pacto de paz con la naturaleza. Y a usted, señor Chip de Canadá, quien fue el anfitrión de la Secretaría de la Convención sobre Biodiversidad Biológica, nuestra gratitud a usted también y también a usted y al gobierno y el pueblo canadiense y en especial a esta ciudad de Montreal, que todos nos hemos enamorado un poco con su ciudad y estoy verdaderamente agradecida. También sería irresponsable de mi parte si no reconocería el liderazgo de la Secretaría Ejecutiva del Marco, señora Elizabeth Moreno, y a su David Cooper, su subdirector, y a su increíble equipo. Este equipo ha estado en esta travesía con la presidencia y con el país anfitrión con determinación incansable para alcanzar este multilateralismo que es increíble para batallar con las dificultades que enfrenta la humanidad. Tienen mi más extrema gratitud. También quiero dar tributo a los muchos delegados, a los diversos gobiernos, sociedad, pueblos indígenas, sector privado y también el sector ciencia que vinieron a Canadá para empujar por la transformación para las personas y el planeta. Y en el día de ayer, bueno, ayer sí, ayer por la mañana a las 3:30 lo logramos. Hicimos historia en la adopción de el marco de biodiversidad de Kunming-Montreal. Entonces, ciertamente esto es crítico, que ahora tengamos dicho marco. Este nuevo GBF por sus siglas en inglés es fundamental porque suple este trato en paquete. Estamos reconociendo y protegiendo al mundo natural que representa la suma de muchos de nuestros esfuerzos, de gobiernos, sector negocio y de cada uno de nosotros como individuos y consumidores. El nuevo GBF es increíble porque entendemos que nuestras medios de implementación ahora serán más fuertes e incluye más financiación sobre la mesa, especialmente para países en desarrollo. El nuevo GBF es diferente porque sabemos que tenemos que hacerlo mejor en lo que hemos hecho hasta ahora para asegurar una participación de justa y equitativa que se derive de recursos genéticos. Y este nuevo genético es, este marco es diferente porque sabemos que debemos dar cuentas por la huella de cada quien. Sabemos que el marco no se trataba solo de palabras, se trata de las acciones que impulsan las transformaciones necesarias en la relación entre la gente y la naturaleza. Y aquí, seremos honestos, el tiempo no está de nuestro lado. Hemos arrinconado a la naturaleza y es el mundo alivianar la presión. 1 millón de especies que se acercan a la extinción, 3.000 millones de personas impactados por la degradación del suelo. Es una larga lista que podía continuar con todo, pero también sabemos, y esto es algo notable, que la naturaleza es muy perdonadora. Si le damos la mitad de la oportunidad, va a rebotar con éxito. Y cuando le demos una oportunidad a la naturaleza, le damos chance a la salud humana, a la paz y prosperidad, a todo el mundo le damos la oportunidad. Así que ahora pausemos por un segundo para abrazar la historia que hemos logrado aquí en Montreal y ahora vamos, vamos a manos a la obra para la gente y para el planeta. Gracias. Gracias a la directora ejecutiva y ahora tenemos el placer de escuchar de David Cooper, que es el subdirector ejecutivo secretario de la Comisión sobre Biodiversidad Biológica. David, por favor. Muchas gracias a David. Buenos días a todos. Estoy muy conocido de tener esta oportunidad a nombre de Elizabeth de hacer algunas palabras adicionales. También quisiera dar tributo al liderazgo del ministro Juan Hongchu y a todo el equipo chino que ha ayudado a guiarnos a esta conclusión exitosa y para hacerlo en alianza con otros ministros, por supuesto, en particular con Stephen Guilbeault de Canadá. Y me parece que esta combinación de líderes del norte y sur ha sido emblemática, pero a la vez facilitadora para el proceso, para llegar el acuerdo durante estos días, luego de las largas negociaciones que hemos sostenido en los 4 años desde Sharm el Sheikh, cuando nos emprendimos en esta ruta hacia adelante. Y me parece que
como han dicho los que me precedieron, ese es un triunfo del multilateralismo. No es fácil de lograr que 196, para ser presos, 188 que participen en la conferencia, 188 países que estén de acuerdo con cada palabra en un documento. Eso es lo que se logró y me parece que, como ha notado para corto en el análisis que hemos visto en los medios, mi sociedad civil, es un documento muy bueno. Un documento muy bueno, centrado, nos hemos enfocado en el 30 por 30 y esto también ha reconocido, por supuesto, el papel preponderante que juegan las comunidades locales y los pueblos originarios o pueblos indígenas en lo que tiene que ver con paisajes marinos, paisajes terrestres y todas esas tierras y cuerpos de agua que están manejados, administrados, gestionados por estos pueblos indígenas. Por supuesto que hay muchas otras áreas que tienen que ser protegidas y que tengan que ser protegidas de manera efectiva y que se estén protegiendo en los lugares que tienen que ser protegidos. Y todo esto está en este marco global. Y de hecho tenemos otra meta, 30 por 30, y esta es la movilización de por lo menos 30.000 millones de dólares a través de los diferentes flujos de financiación mundiales, estos mecanismos financieros, y esto también se ve reflejado en el documento. También tenemos metas que tienen que ver directamente sobre los cambios de las tierras, la sobreexplotación, sobrecultivo, la nueva lista de especies que llevan a su extinción por parte de la manipulación humana, también la degradación de la biodiversidad y todo ello sabiendo que tiene que haber políticas. Este marco solamente va a ser exitoso, no solamente si se ejecuta, se implementa desde los ministerios de medio ambiente, sino desde todos los sectores y partes interesadas. De hecho, tiene que integrarse, tiene que existir este mainstreaming. Necesitamos a la sociedad civil porque creo que es una de las partes más importantes de que todos los elementos, todos los estamentos de la sociedad participen y lo hagan propio. Los oradores que me han precedido en el uso de la palabra han dicho claramente que este acuerdo es parte del paquete que incluye elementos como, por ejemplo, el secuenciamiento digital, el DSI y la Convención y el Protocolo de Nagoya. Queda claro que mencionan cómo se van a compartir los beneficios que den estos recursos genéticos. Se puede negociar con los países y durante los años, los últimos años, pero esto se va a seguir viendo y cada vez más, los que generan estos recursos digitales. Entonces tenemos que tener un mecanismo ya implementado a nivel multilateral para asegurarse de que todos los beneficiarios compartan con los que son la fuente de estos materiales. Y esto también incluye, por ejemplo, el trabajo que se está realizando sobre la influenza y sobre otras cepas desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Como lo dijo ahora mi colega desde el PENUMA y como lo había dicho ya Francis, y cuando aceptó el galardón
por parte de Elizabeth Meruma, dijo, esto es solo un trozo de papel, porque ahora el trabajo arduo, el trabajo de verdad, recién empieza y tenemos ahora elementos y indicadores que están dentro de este marco y que son indicadores marco, valga la redundancia, para que podamos evaluar y asesorar continuamente estos planes y cómo están siendo ejecutados. Y también tenemos mayor atención por parte de los líderes mundiales y es por ello que también le agradecemos a ustedes, los que están ahora al otro lado de esta mesa, a los medios, por subrayar la importancia de todos estos temas que nos han convocado aquí durante 2 semanas, pero que nos convocan desde hace años. Entonces, y no es fácil. Esperamos que este acuerdo, si bien es solo un trozo de papel, haga que nuestra vida sea fácil y no en un trozo de papel. Gracias. David, and thank you to all of the panelists here. Muchas gracias, David, y a todos los panelistas. Vamos a tener la oportunidad de preguntas desde aquí, desde la sala, aquí en la segunda fila, y después también preguntas online. Muchas gracias, David. Bien. Fonchi, desde prensa francesa. Como había mencionado antes, durante los próximos 2 años, la presidencia de la COP sigue en manos China. ¿Cuál es el papel que va a tener China durante estos 2 años? Muchísimas gracias por su pregunta. En lo que tiene que ver con el marco global, y de hecho nosotros esta mañana, a tempranas horas, lo concluimos de manera oficial. Nunca lo habíamos hecho. Y como presidente de la COP15, por supuesto que ocuparé este puesto durante toda esta etapa de ejecución e implementación de lo que se ha firmado dentro de este paquete que comprende el marco global. Dicho esto, mis deberes son, como presidente de la COP, llevar de la mano y dirigir de la mejor manera posible y hasta donde me sea posible, con mi mejor leal y saber entender, pues esta COP15, ahora ya con un marco firmado, a su implementación y ulteriormente llevarlo hasta la COP16, donde entregaré la presidencia de esta COP, todavía 15ª, ya en camino a la 16ª. Entonces, una de las cuestiones es que, además, con mi papel de ministro de Ambiente, siempre y cuando ocupe esta cartera en China, pero sea así o no, la ocupará alguien más si es así necesario, mantendremos como China una postura de apoyo irrestricto a este marco. Nosotros hemos establecido, por ejemplo, la vía de DSI, de este mecanismo también financiero. También hemos realizado y establecido las negociaciones entre lo que es la COP16, que llega a su fin, y la apertura ya de la agenda propuesta y del orden del día para la COP16. Entonces, en la COP16 ya tendremos la oportunidad también de evaluar lo que se ha hecho en este tiempo. En lo que tiene que ver con el marco global, en lo concerniente a la biodiversidad, todos los sectores, todos los gobiernos, y esto fue muy importante para nosotros, estuvimos alineados. Y lo que tenemos que hacer ahora desde los gobiernos propios es alinear los fondos, alinear las acciones para la protección de la biodiversidad como se marca en el marco global, para que estemos alineados. En tercer lugar, también quiero decir que las generaciones jóvenes, las comunidades locales, niñas, además de los pueblos originarios, tienen que estar
dentro de este marco con un papel de protagonistas. Y algo muy importante para mí desde la presidencia es que nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera para la COP16. En ese momento, pues estaré ya en contacto con las autoridades propuestas y entrantes para la COP16 para hacer el mejor traspaso posible. Esto es lo que quiero compartir. Estas van a ser mis funciones como presidente de la COP, que si bien no llega a su fin, pues sigo durante los próximos 2 años haciendo todo este trabajo tras bambalinas. Muchas gracias. Vamos a una pregunta que tenemos online de prensa francesa. Decía Benjamín decía que la meta 15 habla de manera voluntaria para llegar a los objetivos de lo que se presenta en el marco del 2020. Señor ministro, ahora se lo pregunto como ministro de Medio Ambiente de China. Como he mencionado antes, China tiene en estos momentos la presidencia y yo voy a fomentar y promover la biodiversidad dentro del marco del progreso que tiene que darse y que hemos acordado, que es este marco global, para poder llegar a un buen puerto, que es la próxima COP16. Como he mencionado antes, en lo que tiene que ver con los sistemas financieros, quiero decir que China es el país, el mayor país en vías de desarrollo, con la economía más fuerte, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para dar un apoyo irrestricto a el marco. Entonces, nosotros también estamos hablando con otras partes para poder llegar a tener este fondo. 智能国家最大的捐资国。 Este fondo y ser uno de los mayores proveedores a este fondo, que es el independiente. Desde el año 2010, China ha sido uno de los contribuyentes más grandes que hay para el fondo de biodiversidad, que hasta ese momento, hasta ahora la firma del marco, continuaba bajo el mecanismo financiero internacional y ahora lo será para este nuevo mecanismo de asignación de fondos para la biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Segunda fila, por favor, aquí en la sala. Sí, muchísimas gracias. Desde China Press quisiera, por favor, realizar la siguiente pregunta respecto de qué pasa con la comunidad civil y cuál ha sido la participación que han tenido. Bueno, yo tengo que decirles algo. Nosotros hemos tenido una, sí, muy exitosa reunión, pero gracias, y esto lo he dicho una y otra vez, gracias a la relación que hemos tenido con todas las partes interesadas. Algo que quiero volver a subrayar y que me pareció leer entre líneas, desde la cabina pedimos disculpas, no llegamos a escuchar la pregunta, es el tema de que todo el mundo se está centrando en el 30 por 30, pero aquí ha habido muchas otras cuestiones, entre ellas, en lo que tiene que ver con las cuestiones financieras, una asignación y un compromiso ya de 20.000 millones de dólares para el 2050. Entonces, que de hecho ha sido incrementado a 30.000 millones y no para el 2050, sino para el 2030. Nosotros
tendremos 200.000 millones de dólares y esto es algo muy ambicioso. Esa meta de esos 200.000 millones que complementarán a estos 30.000 millones iniciales. Por supuesto que la inclusión del DSI, de esta vía de DSI, es muy importante. Hace 4 años esto no estaba. Entonces, el que nosotros hayamos podido resolver esto durante las negociaciones en este momento aquí en Montreal y además lo hayamos podido venir gestando durante 4 años muestra claramente una dirección de cómo han cambiado los diálogos. En lo que tiene que ver sobre el apoyar a todos los objetivos y el cambiar esta cuestión de los fondos asignados. Antes salía todo de un mismo fondo y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, que haya una partida exclusiva para el convenio, para la protección de la biodiversidad. Y lo hemos logrado. Hemos logrado este equilibrio entre lo que teníamos como objetivo, lo que tenemos como meta y lo que sí tenemos a disposición en estos momentos, cosa que antes no se había hecho. Por supuesto que va a ser necesario que se hagan ciertos ajustes, pero hasta ahora el equilibrio es bastante bueno. Como digo, más de 30.000 millones de dólares directamente para la biodiversidad, el resto viniendo del otro fondo y seguir adelante y ajustando. Gracias. Muchas gracias, Michel Lapres, de la Presse. La pregunta que tengo es para la presidencia de la COP. Me parece que ha habido buena cooperación entre China y Canadá. ¿Cree usted que este éxito podrá pavimentar el camino y abrir la ruta para mejores relaciones, ciertas cuestiones que no tienen, por supuesto, perdónenme, pero no había habido interpretación a chino. Ahora sí la tengo. La pregunta que se le estaba haciendo dirigida a la presidencia china era exactamente esa, que hay ciertos temas en política exterior y entre los dos países, China y Canadá, que no había quedado bien y sin embargo, ahora han demostrado tener muy buenas relaciones. Sí. Nosotros hace 6 meses decidimos que la COP16 se llevaría a cabo en Montreal y que sería necesaria esta colaboración entre el ministro, sentado a mi izquierda, y un servidor. Entonces dijimos, todo lo que tiene que ver con biodiversidad, tenemos que tener una conversación franca en pos de llegar al mejor resultado posible. Respecto de las políticas o de aquellas fricciones que puedan existir con otras cuestiones entre Canadá y China, creo que no es el momento para mencionarlo ni contestarlo. No se va de la pregunta de ninguna manera, pero aquí estamos para la COP, por la COP, y eso es lo que hemos hecho. Y hemos tenido una muy buena relación en los últimos años en términos generales, quizás en algunas cuestiones. Puede que haya habido posturas divergentes, pero el desarrollo internacional y la política internacional de China respecto del desarrollo internacional, China es uno de los principales jugadores en la arena internacional y Canadá ha sido ya desde la década de 1990 también un país con una postura franca, con una postura sólida y robusta. También ha estado en el Consejo, así que nosotros hemos estado trabajando mancomunadamente. Siempre hemos tenido buenas relaciones y esto ha sido un ida y vuelta para la cooperación que nosotros hemos presentado. Entonces, por supuesto que en la cuestión histórica respecto de la biodiversidad, tanto China como Canadá
tenemos un historial y tenemos una biodiversidad enorme en cada uno de los respectivos territorios. Y, por supuesto, esto somos símbolos mundiales. Entonces, cuando yo acepté esta presidencia, cuando supimos que esto se iba a realizar aquí en Canadá, pero como lo había dicho, también tenemos, bueno, a la directora aquí en el PNUMA, a los 6 ministros que estuvieron aquí. Hemos trabajado todos como pares y bajo un marco de amistad y bajo un marco de buenas relaciones. China y Canadá, nosotros no tenemos desacuerdos per se en el pasado. Quizás algunas cosas que se hayan visto como desacuerdos no lo han sido. Verdaderamente tenemos una relación bilateral estupenda, y en lo que tiene que ver relación país a país, China siempre ha mostrado una apertura total y un ánimo de cooperación entre los dos. Yo creo que en el futuro, pues este mismo tenor de relaciones entre China y Canadá, pues se verá plasmado en todo tipo de relaciones. Creo que podremos incluso afianzar mucho más nuestras relaciones sobre la base de esta excelente relación que se ha demostrado aquí. Muchas gracias. ¿Me permite, por favor? Sí. Si bien esto ha sido una pregunta para la presidencia china, no. Bueno, sí. A ver, aquí adelante, por favor. Mike Casey, con AP. Felicitaciones por la conferencia. Esto es para el presidente de la COP. Después de las intervenciones de la República Democrática del Congo, se quiso hacer uso de la palabra, no sé si se le permitió o no. ¿Cómo se resolvió este tema? Creo yo que esta pregunta involucra las reglas de procedimientos. Entonces, si me lo permite, yo le daré la palabra a Inger o al director ejecutivo adjunto, al vicedirector. Quizás David Cooper pueda contestar esto. Yo no entendí lo que dijiste porque lo hiciste fuera de micrófono, pero bueno, sí. Sí, en el momento en que ocurrió esto, de acuerdo a las reglas de procedimiento, según se entendió, no hubo ninguna violación, pero dijeron en la sala a las 3:30 de la madrugada que querían tener un intercambio, y sobre la base del Consejo de la Secretaría esto fue retrasado porque todos estaban cansados. Al día siguiente hubo muy buenos intercambios entre varias delegaciones y, de hecho, se notó un espíritu en la primera declaración cuando le dio la palabra el presidente a la ministra de la República Democrática del Congo. Dijo que avalaba y daba la validez y tomaba la validez del convenio y del marco, pero que no se habían cumplido sus expectativas. Creo que todos simpatizamos con la República Democrática del Congo y el querer más recursos, porque es un país mega diverso y que provee servicios de ecosistemas a todo el mundo, por supuesto, no solamente a sus pueblos. Entonces, la preocupación para un país como la República Democrática del Congo es que el flujo de recursos hacia ellos sea el adecuado y el indicado. Pero definitivamente también fue muy clara la ministra de la República Democrática del Congo al hacer su declaración y decir que apoyaban todo esto. Sí, a ver, yo no tengo mucho más que añadir, sino reforzar una vez más esto. Cuando el presidente Wang Runkyu le dio la palabra
a la República Democrática del Congo, representada por su por su ministra de Ambiente, pues claramente la República Democrática del Congo reconocía y reconoce que apoyaba esto, pero que tenía sus reservas, y esto fue un momento, por supuesto, que hacía que tuviesen que o dilató un poco la rápida adopción en ese momento de lo que se venía por delante. Creo yo también que había una atmósfera en la sala de que había un acuerdo y que todos apoyábamos esto por la ambición y por lo que había planteado la República Democrática del Congo. Tengo otra pregunta online. Esta no va para ninguno específicamente, pero va para todos. De Julie Reimer, de Deutschlandfunk Radio, y dice que el marco no es legalmente vinculante. Entonces, ¿cómo un acuerdo como este puede desarrollarse o convertir que su efecto sea vinculante? Si tienen ejemplo de algún otro acuerdo que no sea vinculante y que se haya desarrollado ulteriormente en convertirse en algo dinámicamente vinculante. A ver, nosotros tenemos 17 convenios multilaterales medioambientales desde el UNEP. Aquí hay, por ejemplo, la CITES, y en lo que tiene que, bueno, el protocolo de Montreal, que ya lo mencionó el ministro, donde ciertas cuestiones de fondo están allí y entonces esto es importante y esto pues va a hacer necesario que se realicen relaciones intergubernamentales y que se centren, por supuesto, en ciertos elementos que podrán madurar. Por supuesto que los países, todos estos países, y la pregunta es, más allá de que sea legalmente vinculante o no, yo creo que es necesario entonces de que, a ver, las Naciones Unidas no puede hacer cumplir la ley per se, pero aunque sea de manera no taxativa, sí, por supuesto, es inevitable saber que esto también va a estar vinculado a lo que demande el público, lo que demande y pida la sociedad civil, a los marcos jurídicos bajo la soberanía de cada uno de los estados, y entonces podrá ser no vinculante desde su inicio, pero a la larga se convertirá en vinculante porque sí se ha llegado a un acuerdo tácito que después pasa a ser una exigencia por cada uno de los estados de que se cumpla todo lo que ha firmado un estado dado, sea, por ejemplo, la prohibición de plásticos o la prohibición de ciertos plaguicidas. Entonces, yo estoy convencida de que aquí va a ser un enfoque desde la sociedad y va a ser la misma sociedad quien lo convierta en esto vinculante. No sé si me he explicado claro, pero creo que sí, definitivamente, y la Secretaría lo va a hacer posible. Brevemente haré con lo que Inger dijo. Sí, creo que el próximo paso para muchos de nuestros países, incluyendo el mío en Canadá, es desarrollar legislación para apuntar las metas a las que hemos acordado en Montreal como parte del marco global de Cumi Montreal. Ya tenemos una ley de rendición de cuentas para nuestras metas de cambio climático, lo cual
hace sentido que tengamos tal ley en Canadá para nuestras metas de biodiversidad. Yo creo que ustedes verán un número de países en el mundo que empezarán a hacer lo mismo. Algunos ya empezamos a conversar, comparar notas, de manera que eso será un paso importante en la implementación de esta reunión. Y obviamente el hecho de que tenemos que reportar otra vez, como digo en inglés, que ustedes, la prensa, nos van a cuestionar y la sociedad civil también nos mantendrán a raya, es otro elemento importante. Entre caucus de la CBD es importante, pero tenemos que encontrar maneras de mantener el momentum que hemos creado aquí en Montreal. Gracias. Excelente, gracias. Entonces, lamentablemente a los que están en línea, vamos a tener que darle cierre a esto. Ya hemos terminado. Queremos agradecer a los distinguidos panelistas que sin duda están agotados por tomar el tiempo de estar con nosotros, y quisiera agradecer a todos los miembros de los medios que han estado en estas 2 semanas. Un maravilloso éxito aquí en Montreal, un momento de Montreal, el marco global de Cumi Montreal.